días, bellos, soy Inés Rivilla y hoy quería ver con vosotros cómo plasmar la luz, los reflejos, cuando pintamos superficies cristalinas, vítreas, como puede ser en este caso un jarrón esmaltado. Ese esmalte que brilla muchas veces mucho y no sabemos cómo plasmar la luz. Os voy a dar unos pequeños consejos a tener en cuenta para que nuestros cuadros salgan preciosos. Y para poder ver este efecto voy a terminar con vosotros aquí estas obras tan especiales para mí que llevo casi 10 meses trabajando en ellas y son Apolo y Diana. He querido representar pues una escultura de yeso típica, pero a la vez mezclar texturas y materiales como puede ser el pan de oro y hacer en la piel un efecto de cerámica. Entonces yo quería potenciar ese efecto de cerámica no solo con las luces y sombras y el estampado que ya tiene la obra, sino meterle ese efecto de los jarrones de porcelana de este tipo que tienen un esmaltado muy fuerte y brilla muchísimo y yo creo que le puede dar un toque increíble a esta obra. Lo primero que tenemos que entender cuando plasmamos la luz en nuestras obras es cómo funciona, cómo interactúa la luz contra los objetos en los que estamos representando, cómo interactúan entre ellos. Y existen dos principios fundamentales muy básicos que no hace falta ser expertos para comprender demasiado ni hace falta profundizar mucho en el tema, que tenemos que tener siempre en cuenta, que son la reflexión y la refracción de la luz. Todos los materiales, en mayor o menor medida, reflejan o absorben la luz. Y dependiendo de cómo llegue la luz a nuestros ojos, pues podemos ver unos ciertos colores, unas ciertas texturas y es así, en principio, cómo funciona. Esto es muchísimo más complejo, pero ya os digo, no hace falta ser grandes expertos en el tema, simplemente tenerlo en cuenta para poder plasmar la luz que queremos en nuestras obras. Y al final nosotros tenemos que representar la luz como el espectador estaría viendo ese objeto con cierta luz. Lo primero que tenemos que tener muy claro a la hora de pintar estos reflejos tan intensos de una superficie cristalina es dónde está nuestro foco de luz, foco o focos. En este caso yo tengo un principal foco que se sitúa en la esquina superior izquierda aproximadamente y yo me tengo que imaginar si esa escultura fuera de verdad, si la estuviera viendo en 3D y delante de mí, cómo impactaría esa luz en esta escultura y cuáles serían los puntos más iluminados. Impactaría en las zonas más altas que resaltan más, que provienen desde ese lado, como por ejemplo en Apolo en la coronilla, vemos el hombro que está mucho más iluminado, parte del cuello y en ella podemos ver la frente, todo el perfil, el hombro y también parte del cuello. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta siempre es la forma de nuestra figura. Por ejemplo, si fuera un bloque liso, en nuestra figura, si nosotros representáramos un bloque liso, al impactar la luz justo en el borde, ahí tendríamos unas luces o unas sombras muy fuertes. Sin embargo, en este caso, al ser como una especie de figura humana, nosotros tenemos volumen. La luz sí que impacta en el borde, pero el punto más alto no es justo al borde, sino un poquito más abajo. Son las zonas, esto se ve muy bien en el hombro, los puntos en los que nosotros vemos la luz más fuerte no es el borde, sino justo donde la elevación es más fuerte desde nuestro punto de vista como espectador. Y lo tercero a tener en cuenta es si nuestra superficie es lisa o rugosa, que en este caso, al ser lisa, los reflejos que creará pues también serán mucho más lisos, ya que la luz no se vuelve difusa ni se expande por ningún lado, sino que llega directa a nuestros ojos y hace unos reflejos mucho más lisos. Si no termináis de ver los puntos que más sobresalen y por lo tanto donde más fuerte impactaría la luz en nuestra figura, os recomiendo que hagáis un ejercicio muy simple que todas las personas que empiezan a dibujar deberían de hacer, que es el típico ejercicio de dibujar un círculo, un cilindro, una pirámide y ver y estudiar un poco las luces y las sombras. Ese ejercicio es muy simple pero muy ilustrativo y al final esas figuras geométricas de base son las que vamos a estar aplicando todo el rato en nuestros dibujos, tengan la forma que tengan. En un dibujo o una pintura lo que más sensación de luminosidad da es el tener unas luces y unas oscuridades muy marcadas. Si quieres una luz muy potente, necesitas unas sombras muy potentes. En este caso, eso ya se ha dado, se ha intentado poner bastante oscuro ciertos puntos y para los puntos de luz
como veis estoy utilizando pintura acrílica blanca para que sea muy fuerte y dar esos puntos de luz y ese efecto de reflejos tan intensos que provocan las superficies esmaltadas. Entonces tenemos que ir dando unas manchas de color y para aplicar un poco lo que hemos visto antes, nuestra superficie es lisa, no es rugosa, por lo tanto voy a ir haciendo las manchas muy rectas, muy lineales, porque es un reflejo de la superficie que tiene esta escultura. Entonces la luz que provoca debe de ser exactamente igual. Un efecto muy interesante que podemos hacer y aplicar en nuestros reflejos es que no todo ese punto de luz va a tener la misma intensidad. Entonces, a propósito, voy a dejar ciertas transparencias para que se vea un poco el dibujo subyacente, el dibujo que hay debajo, y en cambio en los puntos donde impacta la luz más directa voy a dejar que se seque el acrílico, voy a volver después y voy a volver a aplicar esta pintura blanca para crear dentro de ese reflejo de luz que ya he hecho, otra vez encima ese punto para que quede blanco blanco y así pues genero cierta vibración en la luz. Eso hará que nuestro efecto sea un poquito más realista. No he querido recargar esta figura de demasiados reflejos. Podría haber puesto más, pero no me ha parecido necesario en este punto. Solo he querido marcar en las zonas en las que aplica más la luz, más directa, como estáis viendo, y zonas que mencionaba antes. Y bueno, este ha sido el resultado de este pequeño ejercicio sobre estos dibujos. Creo sinceramente que este efecto le ha aportado un poquito más de luminosidad y de hacer muchísimo mejor ese efecto de porcelana que quería hacer en la piel, el cómo se han creado esos reflejos tan intensos que provoca la luz en este tipo de superficies. Espero que haya sido un ejemplo muy visual, que lo podéis aplicar en otro tipo de dibujos a la hora de pintar cristales, figuras transparentes, metalizadas y sobre todo a la hora de controlar concretamente los puntos muy fuertes de luz, de saber localizarlos, no ponerlos en demasiada cantidad y en pequeños puntos para poder realzar vuestras obras. Y bueno, pues por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo.